Mira, hoy día nos visitaron los estudiantes de la Escuela de Lenguaje Manatí. Esta visita se enmarca dentro de lo que es el decreto 373, que tiene que ver con la transición de los estudiantes desde los distintos niveles, desde sala cuna a nivel medio o desde nivel medio a nivel transición y de nivel transición a los primeros básicos. Entonces esta actividad se enmarca dentro de esa área. Yo los vi que disfrutaron de las tres actividades que nosotros les brindamos hoy día. Disfrutaron del cuento, el pulpo con la técnica del Kamichibai, que lo hizo Milenka Trigo, la encargada del CRA. Luego también disfrutaron de todas las actividades que hizo Rodrigo Medina, el encargado de vida activa del colegio. Y el último, disfrutaron, yo considero, mucho más con las actividades que se prepararon dentro del aula, que las preparó la profesora Priscila junto a las educadoras Danae y Lidia, ¿cierto? Que fueron distintas estaciones que ellas fueron preparando con distinto material para que el estudiante se interesara, para que ellos conozcan de qué se trata el trabajar ya en un nivel de transición, para que conozcan cómo es el trabajo que se realiza en el colegio. Yo considero que tanto los estudiantes como las mises o las tías, como tal vez le dicen ellos, más los apoderados, quedaron gratamente sorprendidos respecto al trabajo que se realiza acá. Ellos gestionan mediante dirección el poder realizar visitas a los diferentes colegios. Entonces somos nosotros quienes accedemos, quienes permitimos que ellos puedan venir o no, depende del director, en este caso de nuestro director Germán Navea Pastén, que fue quien accedió y dio todos los permisos, dio toda la disponibilidad y disposición de áreas, de personal para que ellos pudieran asistir y esta actividad se desarrollara también como se logró desarrollar. Sí, de hecho se partió la visita con la explicación de en qué consiste nuestro proyecto educativo institucional, ¿cierto? Más las rutinas de trabajo, cuáles son los horarios, cuántas son las educadoras, mises que trabajan con los estudiantes y obviamente ellos quedan motivados y se les motiva a que el próximo año participen del nivel de transición 1, que es con el que nosotros partimos en este colegio. Ahora, ¿cómo usted vio la inclusión de las tías que venían? ¿Cómo notó usted el panorama? Si se puede contar un poquito. Yo considero que ellas se veían bastante entusiasmadas y les agradó bastante las actividades que se realizaron. Es importante destacar que no es el primer año que nosotros realizamos esta transición o esta articulación con la Escuela de Lenguaje Manatí. El año pasado también lo hicimos, también tuvo éxito, por eso la directora, la señora Elisa, volvió a contactarse con nosotros para poder hacer esta actividad. Bueno, vinimos a visitar la escuela, ya que los niños están en un periodo de cambio. Ellos ya pronto van a estar a primero básico. Necesitan vivir estas experiencias, conocer a los niños de otras escuelas, ver que las escuelas que existen a nuestro alrededor son más grandes, hay mayor cantidad de niños, tienen otro tipo de trabajo, los profesores, asignaturas. También se les presenta, ya no se les hace deporte, se les hace educación física como asignatura. Bueno, la verdad es bien variado la escuela, nos ha presentado primero un cuento, a los niños les llama mucho la atención, les llama la atención también hacer actividad física, deporte, el espacio que tienen es muy bueno, el material con el que cuenta el establecimiento San Francisco Javier también es rico para los niños, es variado, los colores les llaman la atención también. Bueno, el mensaje que yo les doy es que hay harta variedad, los profesionales que trabajan en esta escuela son bastante comprometidos con los niños, los conozco, también trabajé acá, existe gran material para trabajar aquí, existe un compromiso detrás, los apoderados también son muy buenos. En sí se les da una oportunidad a los niños, hay una preocupación, hay también un equipo de PIE que apoya a los niños con mayores dificultades, así que... Quiero agradecer el hecho de considerar visitar nuestro colegio para poder conocerlo, también dejarlos invitados a los apoderados a poder venir, matricularse, que les gusta nuestro proyecto, así que les gustan nuestras instalaciones, nuestra metodología de trabajo que tiene que ver mucho con lo que presenciaron hoy día ellos en la jornada de hoy, que tiene que ver con una metodología basada en el juego, ¿cierto? En las actividades lúdicas, didácticas.
Así que espero que hayan quedado gratamente impresionados al respecto y que decidan o quieran traer a sus niños el próximo año, el 2020.